La figura de Iker Jiménez, un referente del periodismo y la televisión en España, ha vuelto a situarse en el foco de atención, pero esta vez con un alcance que supera con creces las habituales discusiones en redes sociales y medios de comunicación. Su trabajo, ampliamente difundido a través de programas como Horizonte y Cuarto Milenio, ha generado no solo debates entre sus seguidores y detractores habituales, sino que ha escalado hasta convertirse en un tema abordado en el Congreso de los Diputados. Este hecho marca un punto de inflexión en la percepción pública de Jiménez, demostrando que su influencia ya no se limita al ámbito del entretenimiento o el análisis alternativo, sino que comienza a resonar en las altas esferas políticas del país. La transición de Jiménez desde una figura mediática ampliamente conocida a un punto de referencia dentro del debate político revela la magnitud de su impacto. Su capacidad para conectar con audiencias diversas, abarcando tanto a quienes buscan perspectivas alternativas como a aquellos que lo siguen por su carisma y estilo distintivo, lo ha convertido en una figura polarizadora pero innegablemente influyente. Esta transformación también pone de manifiesto cómo el contenido de sus programas, caracterizado por la exploración de temas polémicos o poco convencionales, puede trascender los límites del entretenimiento y generar un diálogo que incide en la esfera pública. El reciente debate en torno a su figura es una prueba palpable de esta influencia. Lo que anteriormente podría haberse considerado como simples controversias mediáticas ahora adquiere una dimensión política, llevando las discusiones sobre el estilo y la temática de Jiménez a foros legislativos. Este fenómeno subraya la capacidad de los medios de comunicación y sus representantes más destacados para influir en la agenda pública y política, una dinámica que, en el caso de Jiménez, parece haber alcanzado un nuevo nivel de relevancia. La llegada de Iker Jiménez al Congreso, como tema de debate, también refleja un cambio en cómo las figuras mediáticas son percibidas por los actores políticos. Su estilo, a menudo criticado por algunos sectores como sensacionalista o alternativo, ha encontrado un eco que va más allá de la simple crítica, convirtiéndose en un ejemplo que algunos utilizan para señalar lo que consideran transformaciones en los estándares del periodismo y la comunicación en España. Sin embargo, esta nueva visibilidad también refuerza la posición de Jiménez como una figura central en el panorama mediático, capaz de generar un debate que trasciende las pantallas y llega al corazón de la política española. En medio de este panorama, las declaraciones de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, han añadido más leña al fuego en torno a la figura de Iker Jiménez, intensificando una polémica que ya había captado la atención pública. Durante una intervención en el Congreso de los Diputados este miércoles, Rufián se refirió directamente al periodista, utilizando su nombre como ejemplo para ilustrar lo que considera un deterioro en los referentes mediáticos en España. Con un tono que no dejó lugar a interpretaciones, el político catalán afirmó: "La realidad de este país ya no te la explican Balbín o Carlos Llamas, te la explican Pablo Motos o Iker Jiménez. Esa es otra diferencia". Esta declaración, que rápidamente se hizo eco en medios y redes sociales, pretende contrastar lo que Rufián percibe como una decadencia en la calidad informativa de los comunicadores actuales frente a las figuras emblemáticas del periodismo tradicional. El comentario de Rufián pone de manifiesto una visión crítica hacia la evolución del panorama mediático en España, aludiendo a un supuesto cambio de paradigma en el que las figuras mediáticas contemporáneas, como Jiménez o Motos, han desplazado a referentes históricos como Fernando Onega y Carlos Llamas. Según Rufián, este cambio simboliza una pérdida de profundidad y rigor en el análisis de la realidad nacional, lo que, en su opinión, refleja una transformación negativa en los estándares del periodismo y la comunicación en el país. Esta comparación, aunque cargada de nostalgia por un pasado en el que los periodistas eran percibidos como guardianes del conocimiento y la verdad, no deja de ser polémica. Al situar a Jiménez como uno de los ejemplos de este supuesto declive, Rufián no solo apunta contra el presentador en particular, sino que también critica un modelo de comunicación que ha ganado popularidad en la era de los medios digitales y la televisión de entretenimiento. Sus palabras, diseñadas para generar un contraste entre dos estilos de comunicación, alimentan el debate sobre si este cambio representa una evolución natural hacia un modelo más accesible y plural o si, como sugiere Rufián, marca una decadencia en la calidad y el rigor informativo. Lejos de ser una mera opinión personal, la afirmación de Rufián trasciende el ámbito político para instalarse en un debate cultural más amplio sobre los estándares y las expectativas de la comunicación en la era contemporánea. Al posicionar a Iker Jiménez como un símbolo de esta nueva etapa, el político catalán ha abierto una discusión que no solo cuestiona la figura del presentador, sino también el papel de los medios y su capacidad para adaptarse a un público cada vez más diverso y exigente. Este enfoque crítico, sin embargo, no ha pasado desapercibido, generando intensas reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático, donde el nombre de Jiménez vuelve a ser centro de atención y controversia. Iker Jiménez no tardó en reaccionar a las declaraciones de Gabriel Rufián, utilizando su habitual mezcla de cortesía e ironía para responder de manera contundente.
A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el periodista y presentador abordó directamente los comentarios del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, desmontando sus argumentos con su característico estilo reflexivo. La respuesta comenzó con un tono aparentemente conciliador, aunque impregnado de una fina dosis de sarcasmo. Amigo Rufián, un abrazo muy fuerte, campeón. Siempre tan pendiente de nosotros, y a mí eso me encanta. Es más, cuando quieras, te invito a Horizonte. Estas palabras, aunque amables en la superficie, insinuaban una crítica velada hacia la postura del político, marcando el inicio de un discurso que pronto se volvería más incisivo. Lejos de limitarse a una defensa básica de su trayectoria, Jiménez aprovechó la oportunidad para rebatir las afirmaciones de Rufián punto por punto. Su invitación a Horizonte, presentada como una oferta genuina, estaba cargada de implicaciones, sugiriendo que un debate cara a cara sería el espacio ideal para contrastar ideas y clarificar malentendidos. Al mismo tiempo, esta propuesta tenía un matiz estratégico: convertir la polémica en una oportunidad para destacar el espíritu de apertura y pluralidad que define su programa. El presentador no tardó en señalar la paradoja en los comentarios de Rufián, quien lamentaba la supuesta degradación de los referentes mediáticos mientras ignoraba el impacto positivo que programas como los suyos han tenido en el público. Con una mezcla de humor y firmeza, Jiménez recordó su trayectoria profesional y la influencia de figuras históricas del periodismo en su trabajo. Es curioso, Rufián, porque en la época de la cadena SER conocí a Carlos Llamas, uno de los nombres que mencionas como ejemplo de buen periodismo. Recuerdo cómo me decía que le gustaba lo que hacíamos. Eso quizá te parezca anómalo, pero es cierto, comentó, desarmando la narrativa de su crítico al mostrar la conexión entre su labor y los estándares tradicionales que Rufián parecía defender. El momento más sorprendente de la respuesta llegó cuando Jiménez reveló su relación indirecta con Fernando Onega, conocido popularmente como Balbín, otra figura citada por Rufián como referente del buen periodismo. Hace poco estuve escribiéndome con su esposa, y me dio una sorpresa maravillosa. El maestro Balbín era un gran seguidor de Horizonte, confesó, dejando claro que su trabajo no solo cuenta con el respaldo de una amplia audiencia, sino también con el reconocimiento de figuras emblemáticas del ámbito periodístico. Pero Jiménez no se limitó a defenderse, también aprovechó la ocasión para lanzar una reflexión sobre la calidad del debate político en España. Con su estilo habitual, cargado de observaciones agudas y provocadoras, cuestionó si el nivel actual de la política es realmente superior al del periodismo que Rufián criticaba. Hay quien diría que no solo hemos degradado a los periodistas, sino también a los políticos. Hoy en día, muchos de ellos no tienen currículums destacables ni experiencia en áreas técnicas. Simplemente están ahí, en política, sin más, sentenció, devolviendo el golpe con una crítica que resonó más allá de su intercambio con Rufián. La reacción de Jiménez, ampliamente comentada en redes sociales y medios de comunicación, puso en evidencia no solo su habilidad para manejar las críticas, sino también su capacidad para convertir un ataque en una plataforma para reafirmar su posición como uno de los comunicadores más influyentes y polémicos de España. La contundencia de su respuesta no solo desmontó los argumentos de Rufián, sino que también dejó claro que su influencia trasciende el ámbito mediático, conectando con un público que sigue respaldando su trabajo de manera masiva. Iker Jiménez fue más allá de una simple réplica al comentario de Gabriel Rufián, empleando su respuesta como una oportunidad para refutar las críticas y aportar un contexto que desarmó por completo el argumento del político. En su intervención, el periodista no dudó en mencionar su relación con figuras emblemáticas del periodismo tradicional, aquellos mismos nombres que Rufián había destacado como ejemplos de una época dorada de la comunicación. En la época de la cadena SER tuve el honor de conocer a Carlos Llamas, comenzó, estableciendo un vínculo directo con una de las figuras que el portavoz de Esquerra Republicana había señalado como referentes de calidad informativa. Jiménez no solo mencionó este encuentro como un dato anecdótico, sino que lo enmarcó dentro de una narrativa más amplia que reivindicaba su trabajo y trayectoria. Recuerdo alguna noche en la que me contaba cómo le gustaba lo que hacíamos. Es curioso, ¿no? Quizás anómalo para ti, Rufián, pero es la realidad, afirmó con un tono que mezclaba serenidad e ironía, dejando en evidencia la incongruencia en las declaraciones del político. Esta alusión a Llamas no fue casual. Al citarlo, Jiménez buscaba subrayar que su labor no solo ha sido reconocida por una audiencia masiva, sino también por aquellos que, como Llamas, representan los estándares que Rufián defendía en su crítica. La elección de esta anécdota resultó particularmente eficaz porque conectaba directamente con el eje central del argumento de Rufián, la supuesta pérdida de calidad en los referentes mediáticos. Al revelar la admiración de Llamas por su trabajo, Jiménez no solo desactivó la crítica del político, sino que también reivindicó la continuidad entre su labor y la tradición periodística que el propio Rufián parecía añorar. Esta mención a Carlos Llamas, además,
sirvió para destacar la versatilidad de Jiménez como comunicador, capaz de trascender géneros y conectar con públicos y profesionales de distintos estilos. Mientras Rufián intentaba descalificar su labor asociándola exclusivamente al entretenimiento o la divulgación popular, Jiménez reivindicó su capacidad para ofrecer contenidos que, aunque diferentes en forma, comparten el mismo compromiso con la investigación y el rigor. En este contexto, su referencia a Llamas no solo fue una defensa personal, sino también una reafirmación de la validez de su enfoque profesional en un panorama mediático cambiante. Con esta estrategia, Jiménez logró transformar un ataque directo en una oportunidad para fortalecer su posición, demostrando que su trayectoria cuenta con el aval tanto de la audiencia como de figuras que encarnan los ideales de calidad informativa. Iker Jiménez, fiel a su estilo reflexivo y estratégico, fue más allá en su respuesta a Gabriel Rufián al compartir una revelación que añadió aún más peso a su defensa. En un giro inesperado, el presentador desveló un vínculo personal con otro de los referentes que el político catalán había destacado en su crítica, Fernando Onega, conocido popularmente como Balbín. Estuve escribiéndome con su esposa, y qué sorpresa más bonita. El maestro Balbín era un gran seguidor de Horizonte, compartió Jiménez, generando una conexión directa con uno de los nombres más respetados del periodismo español. Esta revelación no fue una simple anécdota, sino un movimiento calculado para reforzar su posición en el debate. Al mencionar a Balbín, Jiménez no solo reivindicó la amplitud de su influencia, que trasciende generaciones y estilos periodísticos, sino que también desarmó la narrativa de Rufián, quien había intentado reducir su figura a la de un comunicador contemporáneo de menor relevancia frente a los grandes nombres del pasado. Con esta afirmación, Jiménez dejó claro que su trabajo ha sido valorado no solo por el público actual, sino también por aquellos que han marcado la historia del periodismo español. El comentario sobre Balbín sirvió además para humanizar su relación con estos referentes, mostrando que su conexión con ellos iba más allá del reconocimiento profesional. Al mencionar su intercambio con la esposa del periodista, Jiménez ofreció un matiz personal y cercano que añadió autenticidad a su relato. Este detalle fue clave para subrayar que su legado no solo es apreciado por su audiencia actual, sino que también cuenta con el aval de figuras consagradas que han sido parte fundamental de la construcción del panorama mediático español. Con esta estrategia, Jiménez logró algo más que defenderse. Reivindicó su lugar como un puente entre el periodismo tradicional y las nuevas formas de comunicación, un papel que, lejos de ser una degradación, representa una evolución necesaria en un mundo donde los formatos y las audiencias han cambiado drásticamente. Su mención a Balbín no solo reforzó su legitimidad, sino que también puso en evidencia las limitaciones del argumento de Rufián, quien intentó establecer una dicotomía entre tradición y modernidad que Jiménez desmanteló con maestría. De esta manera, Iker Jiménez no solo respondió al ataque de Rufián, sino que transformó la crítica en una oportunidad para reafirmar su relevancia y para destacar cómo su trabajo conecta con las raíces más profundas del periodismo español, mientras continúa innovando y adaptándose a los tiempos actuales. Iker Jiménez no se limitó a defenderse de las críticas de Gabriel Rufián, sino que aprovechó la oportunidad para ampliar el foco del debate hacia una reflexión más profunda sobre el estado actual de la política en España. Con una observación cargada de ironía y contundencia, el presentador devolvió el cuestionamiento lanzado por el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña hacia los periodistas, señalando que las carencias no son exclusivas del ámbito mediático. Hay quien diría que no solo hemos degradado a los periodistas de hoy. Los políticos de hoy tampoco son técnicos especialistas, con carreras importantes, con currículums impecables. Hay muchos políticos que solo están en política, afirmó Jiménez, dejando entrever su visión crítica sobre la clase política contemporánea. Este comentario no solo fue una respuesta directa a las palabras de Rufián, sino que también abrió la puerta a una discusión más amplia sobre el nivel de preparación y el propósito de quienes ejercen responsabilidades políticas en la actualidad. Jiménez, con su característico estilo reflexivo, sugirió que el deterioro que se le atribuye a los medios de comunicación podría encontrar un paralelo en la calidad de la política, donde, según él, se ha priorizado la retórica y los intereses partidistas sobre la capacidad técnica y la experiencia profesional. De esta manera, el periodista trazó un paralelismo que no pasó desapercibido, cuestionando la legitimidad de las críticas provenientes de un ámbito que, a su juicio, enfrenta problemas similares. Al llevar la discusión hacia el terreno de la política, Jiménez logró equilibrar el debate, desafiando a sus críticos a analizar sus propios contextos antes de emitir juicios sobre otros sectores. Esta estrategia no solo reforzó su posición en la polémica, sino que también subrayó su habilidad para utilizar las críticas como trampolín para abordar cuestiones de mayor calado. En un momento en el que tanto la prensa como la política están bajo el escrutinio constante de la ciudadanía, Jiménez aprovechó para destacar que la falta de preparación y el oportunismo no son problemas exclusivos de los medios, sino síntomas de una crisis más amplia que afecta a las instituciones democráticas en su conjunto.
La observación de Jiménez también sirvió para cuestionar la autenticidad y la eficacia de un discurso político que, según él, a menudo se centra más en el espectáculo y la confrontación que en las soluciones reales a los problemas del país. Con esta reflexión, el presentador no solo defendió su trayectoria, sino que también trasladó al ámbito político el mismo análisis crítico que Rufián había aplicado a los medios de comunicación. Este movimiento estratégico permitió a Jiménez no solo responder, sino también asumir el control de la narrativa, dejando claro que el debate sobre la calidad en el periodismo no puede desligarse de una discusión más amplia sobre la calidad de la política. En definitiva, Iker Jiménez convirtió una crítica directa en una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas que afectan tanto a los medios como a la política, destacando la necesidad de elevar el nivel de exigencia en ambos ámbitos. Su comentario, lejos de ser una simple réplica, se transformó en una llamada de atención hacia una sociedad que, según él, debería demandar más tanto de sus periodistas como de sus representantes políticos, en busca de un diálogo más constructivo y fundamentado. La reacción de Iker Jiménez ante las palabras de Gabriel Rufián no solo reforzó el apoyo de su audiencia, sino que también puso de manifiesto la solidez de su posición como una figura clave en el panorama mediático español. Sus programas, Horizonte y Cuarto Milenio, continúan cosechando cifras de audiencia sobresalientes, lo que evidencia un respaldo masivo por parte del público. Este éxito no solo consolida a Jiménez como un referente televisivo, sino que también refleja la conexión que mantiene con una amplia base de seguidores que valoran su estilo único y su enfoque en temas controvertidos y de interés público. En este contexto, su respuesta a Rufián, calificada por muchos como un zasca contundente, resalta su habilidad para enfrentar críticas con argumentos sólidos y convertir estas situaciones en oportunidades para reafirmar su influencia. El apoyo que Jiménez ha recibido tras esta polémica no es casualidad. Su capacidad para abordar temas complejos desde una perspectiva crítica y cercana ha resonado con un público que busca alternativas a los formatos tradicionales de información. Los datos de audiencia no solo avalan la relevancia de su trabajo, sino que también lo posicionan como una de las voces más influyentes y polarizadoras de la televisión actual. Este fenómeno subraya cómo figuras mediáticas como Jiménez son capaces de trascender el ámbito del entretenimiento y convertirse en actores relevantes en el debate público, generando reacciones que van desde la admiración hasta la controversia. El enfrentamiento entre Jiménez y Rufián no se limita a un intercambio de declaraciones, representa un reflejo de las tensiones más amplias entre los medios de comunicación y la política en un contexto cada vez más polarizado. En un momento en el que la opinión pública está profundamente dividida, el caso de Jiménez pone de relieve las complejidades de ser una figura mediática en un entorno donde cada palabra o acción está bajo el escrutinio constante. Este episodio también ilustra cómo los medios y la política, aunque aparentemente separados, están interconectados de maneras que afectan directamente la percepción pública de ambos. Por un lado, Jiménez encarna un modelo de periodismo y comunicación que combina la exploración de temas alternativos con un enfoque reflexivo y accesible, lo que lo ha convertido en un punto de referencia para muchos espectadores. Por otro lado, su estilo crítico y su disposición a enfrentarse a figuras políticas como Rufián también lo han colocado en el centro de debates que van más allá del ámbito mediático, destacando la creciente influencia de los comunicadores en la configuración del discurso público. Este papel, sin embargo, también conlleva riesgos, ya que los comentarios y contenidos de Jiménez son objeto de análisis y juicios tanto por parte de la audiencia como de actores políticos y mediáticos. La polémica generada en este caso no solo evidencia las diferencias ideológicas y de estilo entre Jiménez y Rufián, sino que también subraya un aspecto crucial del panorama actual, la lucha por el control de la narrativa. Mientras que figuras políticas como Rufián critican lo que perciben como una degradación del periodismo contemporáneo, Jiménez y otros comunicadores defienden su derecho a explorar nuevas formas de abordar la información y conectar con el público. Este choque de perspectivas refleja un cambio generacional y cultural en cómo se entiende el papel de los medios y sus protagonistas en una sociedad cada vez más digitalizada y plural. En última instancia, la respuesta de Jiménez y el apoyo que ha recibido evidencian su habilidad para adaptarse y prosperar en un entorno mediático en constante evolución. Su capacidad para convertir críticas en oportunidades y para articular mensajes que resuenan tanto con sus seguidores como con sus detractores lo posiciona como una figura central en el debate sobre el papel de los medios en la política y la sociedad contemporánea. En un momento en que las líneas entre la información, el entretenimiento y el activismo se difuminan, Jiménez sigue demostrando que su voz, lejos de ser una más, es una de las más influyentes en el panorama mediático español. Este incidente no solo refuerza la posición de Iker Jiménez como una figura clave en el panorama mediático español, sino que también abre un espacio para debatir sobre el rol de los medios de comunicación y los políticos en una sociedad cada vez más compleja y conectada. Mientras que algunos observan con escepticismo la evolución de los referentes informativos, otros identifican en figuras como Jiménez el ejemplo de una transformación necesaria para adaptarse a las demandas de una audiencia más diversificada y exigente.
En un contexto donde el público busca algo más que los formatos tradicionales, Jiménez se erige como un puente entre el periodismo clásico y las nuevas formas de comunicar. Para Iker Jiménez, este episodio ha sido más que una simple oportunidad de responder a las críticas. Ha sido una ocasión para consolidar su compromiso con un estilo de comunicación que, aunque distinto al de los referentes históricos, sigue teniendo una profunda resonancia en la vida pública española. Su capacidad para mantenerse relevante en un entorno mediático en constante cambio es una prueba de su habilidad para conectar con las inquietudes de su audiencia, explorando temas que otros medios a menudo evitan. En este sentido, Jiménez simboliza una evolución en la forma de hacer periodismo, adaptando la esencia de la información a los desafíos del presente sin perder la profundidad que caracteriza su trabajo. En un momento en que la relación entre la política y los medios está más tensionada que nunca, la figura de Jiménez invita a reflexionar sobre cómo los comunicadores pueden influir en el debate público y, a su vez, ser objeto de críticas y juicios constantes. Lejos de ser un mero transmisor de información, Jiménez se ha consolidado como un agente activo en la conversación nacional, desafiando narrativas preestablecidas y proponiendo perspectivas alternativas que, aunque polémicas, no dejan de ser relevantes. Si este tipo de contenido te interesa y deseas mantenerte al tanto de los temas más actuales y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Con tu apoyo, podemos seguir trayendo análisis y reflexiones sobre los temas que marcan la actualidad. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo vídeo.